Aprendo en casa. Hola queridos estudiantes de tercer grado de primaria, nos encontramos en la semana 34 con la experiencia de aprendizaje Convivimos en igualdad de oportunidades. El área que trabajaremos es comunicación. Con la actividad leemos sobre el rol de la mujer en la actualidad. ¿Qué recursos vamos a necesitar? Cuaderno u hoja de reuso, ficha de trabajo, lápiz y borrador, nuestro portafolio y lápices de colores. ¿Cuál es nuestra meta el día de hoy? Es leer una historieta sobre el rol de la mujer en la actualidad, reconocer el propósito del autor y opinar sobre el personaje del texto. ¿Qué debes de lograr al desarrollar esta actividad? Primero, establecer tu propósito de lectura. Segundo, reconocer de qué trata el texto. Tercero, ubicar información que se encuentra en diversas partes del texto. Cuarto, reconocer el propósito del autor al escribir el texto. Quinto, relacionar la opinión del personaje principal con las fuentes de información. Y sexto, opinar sobre el personaje del texto. Muy bien, pero antes de empezar nuestra clase te sugiero lo siguiente. Pide ayuda a una persona adulta como mamá, papá o hermanos mayores para que te acompañe en la realización de las actividades. Elige un espacio cómodo y no te distraigas con nada. Debes de estar atento o atenta a la explicación del video. Sigue las indicaciones que se te van a brindar. Pon esmero y entusiasmo en la realización de tus actividades del día de hoy. No olvides enviar tus evidencias al finalizar la clase. Y recuerda, lávate las manos con agua y jabón y limpia bien todo lo que vas a usar. Así evitaremos el contacto del coronavirus como también otras enfermedades. Muy bien, hay que recordemos que la meta de la actividad 3 de la semana 33, que era entrevistar a un integrante de la familia para conocer el rol de las niñas y niños en el hogar. Después menciona los conocimientos que obtuviste en la entrevista realizada. ¿Cuáles fueron tus conclusiones? Puedes revisar en tu portafolio las respuestas del familiar entrevistado o del audio que grabaste. Como se trata de leer una historieta, entonces vamos a empezar con los procesos de lectura. Procesos para leer. Empezamos nuestra carrera hasta llegar a nuestra copa. ¿Cuál sería el primer proceso antes de la lectura? Vas a observar el texto. Vemos aquí el título, varios cuadritos que son llamados viñetas, ¿ya? Tenemos a los personajes, globos de diálogo. Muy bien. Ahora, junto con un familiar, vuelve a observar el texto y responde a las siguientes preguntas. ¿Estás observando otra vez? Muy bien, ya has observado otra vez. Ahora vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Has visto o leído un texto similar? ¿Dónde? ¿Qué elementos e imágenes observas? ¿Por qué crees que estarán allí? Muy bien, observamos las viñetas, los globos, los personajes, ¿no? Las ilustraciones. Y están allí porque es parte de una historieta. ¿A quiénes observas? ¿Qué relación tienen esas imágenes entre sí? Claro,
Se observa a los tíos, a Alex, y la relación que tiene es que forma parte de una entrevista. ¿Qué llama más tu atención en este texto? Puede ser las imágenes, los diálogos. A ver, ¿qué llama más tu atención? Responde. ¿Crees que habrá un orden para leer este tipo de texto? ¿Cuál? ¿Por qué? Correcto, sí hay un orden. Se inicia desde el título, después el mensaje y tenemos que leer las viñetas de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Muy bien, chicos, continuemos. Vas a responder a las siguientes preguntas. Tienes ahí el texto y vas a predecir. ¿De qué crees que trata el texto? ¿Cómo te has dado cuenta de eso? ¿De qué crees que tratará? Escríbelo, escríbelo. ¿Cuál es el propósito de lectura? Para saber el propósito de lectura debemos ir a nuestra meta. ¿Y cuál es nuestra meta? Leer una historieta sobre el rol de la mujer en la actualidad, reconocer el propósito del autor y opinar sobre el personaje del texto. Muy bien, chicos, muy bien, vamos bien. Sigamos entonces con nuestra carrera. Vamos para el siguiente proceso, durante la lectura. Ahora vas a prestar mucha atención y escucha con atención. ¿Ya? El rol de la mujer en la actualidad. Ese es el título de la historieta. El rol de la mujer en la actualidad. Alex, estudiante del tercer grado, estaba haciendo un trabajo de investigación sobre el rol de la mujer en la actualidad y decidió hacer una entrevista a su tía y tío. Buenos días, tíos. Quiero hacerles una entrevista sobre el rol de la mujer en la actualidad. Buenos días, Alex. ¡Qué interesante! Tío Javier, ¿qué rol cumplen las mujeres en la actualidad? En la actualidad, las mujeres desempeñan las mismas actividades que el hombre. Son policías, profesoras, médicas, etc. Sin embargo, esto depende de la educación, que es una oportunidad de igualdad para la mujer y los hombres. Alex. Tía Zuli, ¿qué rol cumplen las mujeres en la actualidad? La tía Zuli le responde. En realidad, hay tareas que todavía se cree que son solo para las mujeres. Yo soy madre, soy médica y las tareas de casa las compartimos con tu tío y tus primos. Así todos asumimos responsabilidades. Alex, además, se apoya en información de sus fichas. Aquí dice, las mujeres de hoy no desean ocupar los mismos roles que por tradición ocupaban sus madres y abuelas, porque sienten que han logrado cambios positivos en sus vidas. Ficha del día 5 de Personal Social, semana 33. Mi tía dijo, yo soy madre, soy médica. ¡Qué interesante esta idea! Las mujeres, al acceder a la educación, pueden tener mejores oportunidades laborales. ¿Era lo que se refería mi tío? ¿La mujer desempeña las mismas actividades que el hombre? Sin embargo, esto depende de la educación. Alex escribe su opinión. El rol de la mujer en la actualidad es diferente al de sus madres y abuelas, y es la educación una oportunidad
para el desarrollo personal y social. En una segunda lectura vas a subrayar las palabras, frases y expresiones que consideres importantes o llamen tu atención. Por ejemplo, en la segunda viñeta dice: la mujer desempeña las mismas actividades que los hombres. Sin embargo, esto depende de la educación. En la tercera viñeta nos dice: yo soy madre, soy médica. Y en la cuarta viñeta, las mujeres de hoy no desean ocupar los mismos roles que por tradición. De esta manera te darás cuenta de que Alex asocia estas frases para dar su opinión. ¿Cuál es? El rol de la mujer en la actualidad es diferente al de sus madres y abuelas, y es la educación una oportunidad para el desarrollo personal y social. Muy bien, ya hemos leído el texto. Ahora vamos por el siguiente proceso, después de la lectura. Dato importante, ¿qué es una historieta? Porque estamos hablando de historietas. ¿Qué será una historieta? Es una secuencia narrativa de hechos que usa principalmente imágenes y se presentan en recuadros, en los que observamos a los personajes y sus diálogos. Sus diálogos que son breves. Cada recuadro se llama viñeta y las ideas de los personajes aparecen dentro de globos. La forma de leer una historieta es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Recuerda, en una historieta es el personaje principal quien moviliza los hechos de la narración desde el inicio, el desarrollo y el cierre. Aquí te presentamos los elementos de una historieta. Las viñetas, que vienen en los recuadros, aquí hay 2 viñetas. Los globos, unos de diálogos, hay otros que son globos de pensamiento. Y también vemos las onomatopeyas, que a veces hay en una historieta. Y sin olvidarnos las ilustraciones. Muy bien, ya hemos visto un poco más sobre las viñetas. Ahora vas a completar las siguientes tarjetas de acuerdo al texto que ya hemos leído. Aquí nos dice: buenos días, hoy quiero hacerles una entrevista sobre el rol de la mujer en la actualidad. Buenos días, Alex. Bueno, qué interesante. ¿De qué trata el texto? A ver, ¿de qué trató el texto? ¿Recuerdan? Muy bien, sobre la investigación de Alex para saber del rol que desempeña la mujer en la actualidad, ¿no? Mediante esa investigación, él realizó una entrevista. ¿Quién es el personaje principal? ¿Por qué? ¡Excelente! El personaje principal es Alex. ¿Por qué? Porque es el que moviliza los hechos de la narración desde el inicio hasta el cierre. ¿En qué fuentes se apoya el personaje para dar su opinión? A ver. Muy bien, de su ficha de Aprendo en Casa de la semana 33, la actividad 5. ¿Para qué habrá escrito el texto el autor? Genial, muy bien, para darnos a conocer sobre los roles de la mujer que desempeñaron en el pasado y en la actualidad. ¿Sobre qué nos hace reflexionar el texto? Muy bien, claro, que el rol de la mujer en la actualidad es muy diferente de lo que antiguamente se decía, y es gracias
a la educación que ahora reciben, ya que pueden desempeñar las mismas actividades que los hombres. Muy bien. Sigamos, chicos. Vamos a recordar las preguntas que has respondido en el esquema anterior. Te van a ayudar a identificar el tema. ¿De qué trata el texto? Esa es la pregunta. A ver, ¿cuál era el tema? El rol de la mujer en la actualidad. Muy bien. También la siguiente pregunta nos va a ayudar a identificar el propósito. ¿Para qué habrá escrito el texto el autor? ¿Para qué ha escrito? ¿Saben, chicos? ¡Excelente! ¡Correcto! Para darnos a conocer los roles que han realizado las mujeres en el pasado y en la actualidad. Y que gracias a la educación se está llegando a la igualdad. Muy bien. Vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué te ha parecido la historieta? ¿Por qué? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Podrías decir cuál es el propósito del autor? ¿Por qué? Claro, sí se podría decir. Es darnos a conocer el rol que desempeñan las mujeres en la actualidad y motivarlas a estudiar para lograr un futuro mejor. Sí lo podemos decir porque eso está inmerso en el texto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se relaciona la opinión de Alex con la información de la entrevista y ficha? Claro, lo que dice la ficha y Alex se relacionan en que las mujeres, gracias a la educación, han logrado cambios positivos en sus roles que actualmente desempeñan. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre el personaje principal del texto? Muy bien, esa pregunta te lo dejo para que respondas. Así hemos terminado con nuestra carrera y llegado a nuestra copa. ¡Felicitaciones, chicos! Vas a compartir en familia. Comparte el contenido de la historieta con un familiar. Coméntale todo lo relacionado a los personajes, lo que hace el personaje principal con la información de su entrevista, para dar su opinión sobre el rol de la mujer en la actualidad y en qué se apoya para escribirla. Vas a pensar un poquito y vas a responder. ¿La situación que se describe en la historieta tiene relación con las actividades que estás realizando estas semanas? ¿Cómo? Muy bien, vas a reflexionar, pero primero tienes que recordar la meta. La meta era leer una historieta sobre el rol de la mujer en la actualidad, reconocer el propósito del autor y opinar sobre el personaje del texto. ¿Qué te pareció más interesante la actividad? Segunda pregunta, ¿cuáles fueron las dificultades en esta actividad? Tercera pregunta, ¿cómo la superaste? Y cuarta pregunta, ¿lograste tu meta? ¿Cómo lo hiciste? Ahora vas a evaluarte. Para esto debes ser sincera o sincero con tu autoevaluación. Aquí tenemos los criterios. ¿Estableciste tu propósito de lectura? ¿Lo logré? Aquí vas a poner un sí. Si es que lo lograste. Si no lo lograste, escribirás aquí un no. ¿Y qué necesitas entonces mejorar para que puedas lograrlo? Genial, chicos, hemos terminado con nuestra clase el día de hoy. Finalmente, actividad en casa. Debes de presentar
la ficha de trabajo desarrollada. No olvides enviar tus evidencias. Si tienes alguna duda o pregunta, comunícate mediante el WhatsApp. ¡Éxitos en tu tarea! Y recuerda que al finalizar esta actividad, tienes que completar el planificador en el día, el área trabajada. ¡Muchas gracias! No consideres el estudio como una obligación, sino como una gran oportunidad para descubrir el mundo y conocer sus secretos. Que tengas un excelente y bendecido día.